Ahora os explicaré un poco la sesión de hoy en base a una pequeña presentación que he preparado de acompañamiento. Pero básicamente lo que intentaré tocar son algunos de los puntos que consideramos importantes a la hora de gestionar equipos en teletrabajo. No hablaremos del teletrabajo en sí, en cómo lo viven los empleados, sino en cómo podemos acompañar a los equipos de la mejor manera posible desde la gestión, ¿vale? Sería un poquito, ahora ya la puedo tocar yo, ¿no, Isabel? Sí, 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 todo tuyo. vale. La Pues subida de voz. veremos un poquito los diferentes bloques que yo personalmente considero que tienen importancia en la gestión de equipos en remoto. Nosotros llevamos ya bastantes años gestionando equipos en remoto, bien por trabajando o bien porque los tenemos en diferentes ciudades y hemos un poco adaptado todas las metodologías que teníamos a mano para gestionar los equipos de la mejor manera posible. A ver, os paso aquí. Entonces veremos un poco en qué consiste esta nueva cultura de trabajo y cómo gestionar el cambio, los procesos, flujos, equipos y tareas, cómo lo operamos, la importancia del reporting, el control y el seguimiento, un poquito de introducción a qué es importante para que una reunión sea eficaz en el teletrabajo, referencia a algunas herramientas y a la importancia de las herramientas y algunas lecciones que hemos aprendido durante estos años. Aquí he hecho un poco un mix de varios memes que hemos ido viendo estos días, ¿no? Y si tenemos tantos memes es porque la situación que estamos viviendo no es normal ahora mismo, ¿no? Sí que muchas empresas hablaban de teletrabajo, muchas personas realizaban teletrabajo, pero no forma parte de nuestra cultura. Y aquí, mira, me hacía gracia porque es referencia de Foro Coches, que tiene un comentario acertado de quién ha acelerado más la transformación digital. Pues en el fondo ha sido el coronavirus, por mucho que recursos humanos, los CEOs, dirección llevarán tiempo intentándolo. Además nos encontramos en una situación en que no es simplemente un teletrabajo, sino que es un teletrabajo eh, incrementado en dificultad porque la situación es atípica y tenemos a las familias en casa, tenemos unas condiciones anímicas en los equipos que tampoco son las normales. Entonces, un poco es la situación que todos nos hemos encontrado. Aquí, espera un momentito, que tenía aquí un chat. ¿Me estáis oyendo bien, no? ¿Sí? Veía comentarios, no sabía si es que no lo oíais del todo bien. Sí, vale, sigo. Eh, Representamos en esa infografía que es de unos compañeros que dieron un vídeo sobre cómo se explica la transformación en la vida de los pingüinos, ¿no? Cómo los pingüinos pues, han tenido que ir cambiando de un sitio a otro, igual que nosotros hemos tenido que cambiar de la oficina a casa, eh, pero hemos hecho un cambio de un sitio a otro. Si no nos adaptamos, si no mejoramos, no cambiamos todo el proceso, tendremos que estar simplemente siempre cambiando de un sitio a otro y a lo mejor la opción es que adoptemos este cambio como modelo de vida y lo adaptemos en realidad y lo mejoremos en todo lo posible para que no importe el sitio donde estemos, sino que lo que importe es lo que somos y el trabajo que hacemos. Y para eso tenemos que hacer un cambio en diferentes aspectos y para eso también tenemos que ayudar a nuestros equipos en este momento para ver cómo ellos lo entienden, cómo ellos lo viven, para dar seguridad, para explicar bien todos los flujos, todos los procesos y cómo vamos a trabajar para que cada uno no vaya así un poco
poco a lo loco, ¿vale? Entonces, hemos intentado resumir así en un esquema qué es lo que consideramos más importante en el teletrabajo. En realidad, no es lo más importante en el teletrabajo, es más importante en cualquier rutina de trabajo. Pero ahora crece la importancia a que en esos momentos de su ubicación vayamos más guiados y lo tengamos todo pues, más ordenado. Para nosotros los puntos más importantes, os digo para nosotros, aunque lo expliqué hoy porque somos diferentes compañeros que gestionamos equipos en remoto y que hemos puesto en común el cómo ayudar a nuestros clientes y cómo ayudar a otros equipos a operar de una forma óptima en el teletrabajo. Entonces, uno de los puntos más importantes sería establecer cuál es el workflow de trabajo, cómo vamos a operar, qué se hace, quién lo hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. Y en este qué se hace, quién lo hace, cómo lo hace y cuándo lo hace, tenemos que ser muy funcionales. Muy funcionales porque quizá ahora el cuándo lo hace no puede ir marcado por un horario rígido. Entonces, tenemos que ver qué es lo que sí que se tiene que hacer a un horario sí o sí y qué es lo que no requiere un horario, cuándo se puede hacer y cómo se puede adaptar. Empoderar al equipo e implicarlo. Este cambio, pues, a ver, es positivo para todos, ¿no? Es positivo quizá en el momento que está. Quien no para teletrabajar, pues quizá no tendría trabajo. Entonces, es la situación en la que nos hemos encontrado, pues la tenemos que vivir de la mejor manera posible y tirarlos entre todos hacia adelante y entre todos responsabilizarnos del trabajo que estamos haciendo. Otro punto que hemos visto es que se está abusando, ¿no? O que se tiende a abusar de las reuniones. Entonces, debemos de contemplar cuál es la carga productiva realmente que hay y cuál es la carga de reuniones que estamos poniendo. Lo de las reuniones ya pasaba en la oficina y incluso a veces diría que eran más difíciles de cortar y de acotar. Pero un poco la presencia que tenemos la necesidad de tener en el equipo o esa presencia de decir, uy, se me están las cosas descontrolando, se tiende a suplir con un exceso de reuniones, con reuniones continuas que al final no dejan tiempo de realizar el trabajo en sí. Después, otro punto importante sería llevar un control y llevar un seguimiento y tener indicadores y tener un seguimiento de lo que se está haciendo. Y con ese seguimiento perderemos la sensación de que, uy, los equipos están en casa y a ver si estarán trabajando o no estarán trabajando. Pero un seguimiento que sea acompañando, no estamos para fiscalizar a nadie, porque desde el momento que empecemos a fiscalizar, pues no vamos a empoderar a nadie tampoco. Y en definitiva, lo más importante, que resume todo este flujo, es que es más importante que nunca fijar objetivos de qué se tiene que hacer y de cuál es el resultado del objetivo que tiene que seguir. Porque así podremos seguirlo, podemos evaluar su cumplimiento, podremos ver si se está haciendo en el tiempo indicado, en el que no. Si los equipos trabajan por objetivos a conseguir, no importará tanto si dentro del horario que hacen, pues tienen que parar a hacer la comida o tienen que parar porque tienen hijos pequeños o su horario se tiene que ver modificado por el tema que sea. Si el objetivo está fijo, será más fácil llegar a él y que los equipos lo entiendan y evaluarlo después. Y eso sería un poco el flujo que consideramos más importante dentro del teletrabajo en sí. Entonces, hemos dicho varias veces, se tiene que llevar control, se tiene que hacer seguimiento. Para realizar control y seguimiento, pensamos que un punto muy importante es realizar reporting de las actividades.
aunque sean actividades de una sola persona, aunque sean actividades rutinarias y que ya hacía, si ya las hacía y no hay un reporte de lo que se hace, pues quizás es el momento para fijarlo. Y es un reporte, como os decía, no para fiscalizar, sino para que ver qué actividades hacemos, qué tiempos tenemos, si se llega a todo, si no se llega a todo, y para poder hacer un seguimiento de la productividad. Porque sí que se observa que en muchas ocasiones cuando los equipos, sobre todo ahora, que los equipos han tenido que pasar a realizar teletrabajo de golpe, sin estar habituados y sin tener esos procesos establecidos, y sí que se ve que la productividad pues baja. Eh, baja y no puede ser que nos demos cuenta de que esa productividad ha bajado 2 meses después. Tenemos que evitar las sorpresas. Entonces, el tener un reporting, el tener establecido un cuadro de mandos, aquí tenéis como ejemplo pues Excel, Access, Power BI, las herramientas son múltiples y cada compañía pues tendrá las suyas, pero a veces si no tenemos nada, eh, es mejor que lo vayamos anotando todo en un Excel y que hagamos un Excel con pocos indicadores, pero que sea claro, que no tengamos nada y estemos esperando la herramienta del siglo y cuando nos implanten la herramienta maravillosa y no vayamos midiendo nada nunca. Es mucho mejor ir midiendo con lo que tengamos y después seguro que hay herramientas pues unas mejores que otras y más visuales y que les podemos sacar más rendimiento, pero si no tenemos nada, lo más importante es fijar el concepto de qué es lo que vamos a medir y qué es lo que vamos a anotar y cuál es la actividad y que se vaya realizando un reporte. Y para quien no lo haya hecho hasta ahora, veréis que además cuando empieza a realizar un reporte, los datos son de muy mala calidad. Con lo cual, esto necesita un poquito un tiempo de rodaje que cuanto antes nos acostumbremos a realizarlo, pues mucho mejor. Las empresas grandes ya casi todas este tema lo tienen solventado, pero sí que es verdad que no siempre los tiempos se toman de la mejor manera posible, que los equipos a veces se lo toman como una fiscalización o ahora me quieren controlar qué es lo que hago. Entonces, tenemos que intentar que todo el mundo vea su utilidad y analizar esos datos que tomamos para tomar mejores decisiones y para simplificar 1000 reportes, porque esta es otra tendencia en el teletrabajo y en la situación actual, que hacemos 1000 reportes y cada departamento pide el suyo y estamos todo el día, ¿no? haciendo informes. Entonces, es importante tomar un momento para pensar cuál es el seguimiento que queremos hacer, cuál es el control que queremos llevar y en función de eso, qué es lo que se tiene que informar en el reporting. Y después ya se mira la herramienta, pero sobre todo el concepto. Otro tema que os comentaba al principio, el abuso de las reuniones, es otro tema que en este momento adquiere mucha importancia porque es la manera que tenemos de vernos. Ya no nos vemos en el pasillo y ya no asaltamos a las personas en su despacho o en su mesa para preguntarle cosas, ¿no? Ahora todo pues va reuniones, con llamadas, pero ya tienes que contactar con esa persona expresamente. Entonces, las recomendaciones que os daría es que utilicéis la imagen siempre que podáis, porque el utilizar la imagen pues crea puentes, hace que los otros nos vean y que sigamos manteniendo ese punto humano. Siempre que podáis, es que no siempre es posible. Entonces, hay reuniones de muchísimas personas que funcionan mal porque todo el mundo tiene la cámara, porque se pone un vídeo. Entonces, pues si se puede, se puede. Si no se puede,
pues no se puede. Pero en medida de lo que podáis, utilizar la imagen es recomendable para crear una comunicación más cercana con los equipos. Y estamos viendo que yo todo lo que os voy explicando es respecto a equipos que tengamos a cargo. Otros temas ya serían si hablamos con clientes, si hablamos con proveedores, pero respecto a los equipos, pues es positivo y valoran el tener imagen y ir viendo. Este tener imagen también obliga un poco a tener unos hábitos de trabajo más centrados, ¿no? A pues estar mínimamente pues sin el pijama cuando vemos a los demás. Y parece una tontería, pero sí que ayuda a crear hábitos de trabajo y a separar un poco los espacios dentro del trabajo en casa. Otro tema sería cuidar el entorno y evitar los ruidos y las distracciones. Sí que es verdad que ahora es un poco difícil, ¿no? Quizá para quien tenemos hijos y quien tenemos mascotas y, y quien tenemos a otras personas también teletrabajando en casa, ¿no? A veces se juntan varias reuniones, pero en medida de lo posible, pues estaría bien que en las reuniones se intentara respetar y cuidar un poco ese entorno. Después, súper importante, igual que lo era en las reuniones presenciales, preparar los puntos de la reunión y cuál es el orden del día. No que vayan surgiendo, porque esto hace que entre que nos conectamos, no nos conectamos, eh, acabemos perdiendo muchísimo tiempo. Después también que compartamos los documentos previamente. Si, como ahora en las reuniones se suele compartir bastante presentación, el Excel, vamos compartiendo la pantalla en directo, pero si pretendemos que los demás vengan con un criterio previo y ser más eficaces, es mejor que compartamos esos documentos antes y después los compartamos en vivo y en directo, pero que no sea la primera vez que los hayan visto. Yo otra cosa que os recomendaría, y esto ya depende de los sistemas que tenga la empresa, es que siempre tengáis un sistema alternativo a la reunión. Si utilizáis Webex, Teams, lo que sea, que tengáis a mano algo paralelo por si acaso no os funciona. No tiene por qué pasar, pero sí que está bien que los equipos se habitúen a tener un medio principal y otro paralelo para que ya todas las personas del equipo sepan que si uno no funciona, vamos a enviar el enlace del otro y que sea rápido y ágil. Entonces, consideraremos que la reunión es productiva y nos ha ido bien cuando se han tocado todos los puntos de la agenda, de esta agenda que teníamos que haber hecho, cuando se han fijado objetivos y salimos con responsables de las funciones o de las decisiones que hayamos tenido y cuando se hayan resuelto dudas. Entonces, dentro de lo razonable, pues el tiempo no es un criterio de calidad o de eficacia. El tiempo que tenemos que fijar para una reunión es el necesario para aquella reunión, ¿no? A veces nos preguntan, ¿cuál es lo óptimo? ¿Cuándo no es lo óptimo? Pues lo óptimo será, depende de los temas que se tengan que tratar. Sí que es verdad pues, que una reunión de 6 horas óptima será, pues no será óptima. Al final se pierde la concentración, se pierde todo. Pero no quiere decir que el que hagamos reuniones de 15 minutos, ¿no? Estilo Scrum, que bueno, si se sigue la metodología, pues bien está también, pero no quiere decir que el que hagamos reuniones muy breves suponga que estemos siendo eficaces, porque a lo mejor no estamos resolviendo en ese tiempo lo que teníamos que resolver. Entonces, irá en función de los temas que estemos viendo. Entramos en otro punto que yo creo que es muy importante en este cambio cultural y en esta forma de ir al teletrabajo. El teletrabajo está viniendo acompañado de que las empresas implantan una herramienta pues para facilitar la comunicación
comunicación, o para facilitar el reporting, o para que trabajemos en entornos colaborativos. Y está muy bien, ¿no? El implantar herramientas, pues las herramientas siempre ayudan, ¿no? Los tiempos avanzan, pues oye, nos tenemos que acompañar de ellas y sacar el máximo provecho posible. Pero no nos tenemos que tomar el teletrabajo y el utilizar una herramienta como la clave de este cambio, porque la clave de este cambio es el cambio. Entonces, la transformación no es el haber cambiado de herramienta, es el para qué la utilizamos y el cómo la utilizamos. Y esto vemos que va siendo un error en muchos equipos y algo que entorpece mucho. La herramienta se tiene que adaptar a negocios, se tiene que adaptar a qué es lo que necesitamos. Tenemos que tener clara su función, tenemos que tener claro los objetivos. Y todas las herramientas pueden ser las mejores. Aquí, yo como no vendo ninguna, pues no recomiendo ninguna. Todas tienen sus pros, todas tienen sus contras. Pues hay empresas que ya tienen partenariados y tienen herramientas en concreto. Todas pueden ir bien si tenemos clara cuál va a ser su función y si nos basamos en que el cambio que estamos realizando es un cambio de procesos, no un cambio simplemente de herramientas. Dentro de esto, utilizaremos una herramienta seguro. Pues las personas tienen que estar capacitadas para utilizar esta herramienta. No es la herramienta la que no funciona o la que no cumple objetivos o a la que no le estamos sacando rendimiento. Son las personas las que la hacen funcionar. Y si no están preparadas para utilizarla y para hacerle funcionar y para sacar el máximo rendimiento, pues no se lo sacarán, es normal. Muchas veces en las compañías se implantan herramientas, nadie explica todas las funcionalidades que tienen y nadie explica cómo la vamos a utilizar en ese caso en concreto. Entonces tampoco podemos pretender sacarle el máximo provecho. Y otro tema importante en la implantación de una herramienta es que la herramienta llega, hacemos la transformación digital, la implantamos, pero después nuestro día a día va cambiando, va evolucionando y los negocios van cambiando y los procesos cambian. Entonces, si la herramienta que estamos utilizando no va evolucionando en paralelo y no vamos haciendo estas mejoras, pues todos nos habremos encontrado con herramientas que quedan arcaicas y que no van al ritmo de lo que se necesita. Por ejemplo, pues en el reporting, si se implanta una herramienta de reporting y vamos viendo que los indicadores cambian y esos indicadores pues no los tenemos en cuenta y después vamos ya haciendo cosas alternativas de ir en paralelo, pues entonces esto no es óptimo para el funcionamiento. Un poco de herramientas y grupos, yo es lo que os comentaba antes, que no os voy a recomendar ninguna en concreto, cada uno utiliza pues las que tiene o la que considera mejor para sus objetivos, ¿no? Pues cada uno utilizamos las nuestras. Lo que sí que tenemos que tener un poco claros los grupos de herramientas de las que nos deberíamos acompañar. Podemos trabajar con frameworks integrados que ya tienen su paquete de herramientas, pero lo que sí que necesitaríamos son herramientas activas para poder compartir el trabajo, herramientas comunicativas para poder realizar estas reuniones online y para poder vernos y para poder hablar, herramientas formativas, porque ahora el punto de la formación es otro, ¿no? Que también va a tener un gran boom y una gran evolución. Si la formación presencial en la mayoría de compañías pues, ha tenido que desaparecer y se tiene que seguir con los planes formativos, ¿no? Para que los equipos estén preparados y
de golpe, quien no tuviera una formación online, pues tiene que conseguirla. La gestión de conocimiento y la gestión documental. Esto es básico para la autonomía, es básico que estén bien indexados los documentos, que sea simple, que sea fácil de consultar, porque todos vamos a necesitar de consultar procedimientos, de consultar documentos, y si no, vamos a estar teniendo la dependencia de llamar a uno, de llamar a otro. Eso es otro tema, ¿no? Que también se abusa bastante en el trabajo, ¿no? Del llamar, del abrir chats, que todo esto acaba siendo altamente improductivo, porque las personas no pueden seguir su ritmo de trabajo si están recibiendo consultas todo el día. Yo con eso también os diría un punto al margen de las herramientas, os diría un punto si tenéis equipos a tener en cuenta. Siempre en los equipos hay alguien que es más habilidoso en las herramientas y quien lo es menos. Entonces, está llevando un poco la tendencia de que los más habilidosos se están convirtiendo en el soporte informático de los equipos y es un punto un poco peligroso porque al final son personas que acaban quemadas de estar recibiendo preguntas continuamente y no poder utilizar su tiempo pues, para llevar a cabo su actividad. Después tenemos herramientas de gestión de proyectos y de gestión de servicios y también variopintas y herramientas para hacer el reporting de la información y la explotación de la información. Y herramientas de automatización. Las herramientas de automatización, pues ya sean de RPA, de robotización o de automatizaciones más simples, por el hecho de estar en teletrabajo y de no estar en la oficina, pues se pueden llevar a cabo de la misma manera, porque pueden estar en cloud y pueden hacer sus funciones igual y nos pueden sacar de encima trabajos mecánicos y hacer más óptimo el día a día. Esos son un poco los grupos de herramientas que si no os habéis planteado todos los grupos, pues es porque algún bloque no estamos llevando a cabo o no estamos haciendo de una forma estructurada, ¿vale? Es un poco imposible alguno de estos bloques no tenerlo contemplado. Si ahora no se tiene, pues en el futuro. Esos son un poco los bloques a tratar como claves en el teletrabajo. Yo, como habéis visto, es algo muy simple a la vez que muy complicado. Es simple porque no difiere mucho de lo que ya deberíamos estar haciendo en presencial. No es que cambie mucho, lo que pasa que el problema viene de que quizá en presencial algunos de los puntos pues tampoco lo estábamos haciendo. Entonces, la mayoría de equipos de trabajo lo encuentran más a faltar o están más desorganizados porque esto ya no lo tenían estructurado, ¿no? Unos protocolos de trabajo y unos flujos, pues los teníamos que tener siempre, ¿no? Ya se deberían de tener en cualquier proyecto, en cualquier servicio, en cualquier equipo. ¿Qué pasa? Que si en este momento no se tiene, pues es un poco más difícil. Pero bueno, todo se puede. Yo creo que se ha conseguido mucho en un mes y medio que los equipos se han adaptado muy bien. Yo, por ejemplo, tenía equipos que ya trabajaban en teletrabajo o que parte del equipo trabajaba en teletrabajo y equipos que no, equipos que trabajaban de forma presencial siempre. Y creo que todos hemos hecho, ¿no? una adaptación a tenerlo ya como un poco parte de nuestra rutina, tanto que todo el mundo se plantea ¿y ahora qué, no? Y después, ¿qué vamos a hacer después? Y pues esto hemos visto
que no está tan mal, que quizás seguimos. Entonces, un poco los puntos básicos, pues es marcar bien el flujo de lo que vamos a hacer, compartirlo con los equipos, que los equipos lo entiendan, que vivamos como lo viven, que lo podamos adaptar un poco si es necesario, que nos acompañemos de las herramientas necesarias, pero que las herramientas son un acompañamiento y son una herramienta, no son la base del cambio, y que nos dotemos de mecanismos para poder hacer un seguimiento y un control de esta actividad. Es un poco lo que hemos visto en este tiempo y en los proyectos anteriores, es que el día a día pues está plagado de contactos y que al final tendremos que crear una app que sea la app pasillo, porque quieras que no, teníamos muchas reuniones casuales, informales. Entonces, este planteamiento en distancia tiene que tener en cuenta que esa comunicación pues se pierde y que las reuniones pues van ganando mayor peso, pero acaban siendo más formales y que tenemos que vigilar que no evidencien un consumo de tiempo excesivo y de recursos destinados a ellas, que a lo mejor ya estaban y que a lo mejor ese tiempo se perdía en el pasillo, pero ahora que eso no nos lo vamos a encontrar, pues podemos intentar hacerlo bien y que no supongan las reuniones un 50% de nuestro día a día y a veces un 80%. O son días pues que prácticamente no podemos ser productivos. Después también tener en cuenta el tema de que la distancia a menudo nos hace más eficientes, porque reducimos costes y porque optimizamos más el tiempo. Proyectos nos dan el sube, baja, pero no nos tiene por qué hacer más eficaces, porque si no todo el mundo tiene claro su objetivo, no todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer, si caemos en duplicidades, si no tenemos bien estructurada la información y nos cuesta encontrarla, pues más eficaces tampoco vamos a ser. Vamos a reducir un coste y las personas tendrán optimizada su tiempo, pero en global como equipo no estaremos siendo más eficaces. Y los otros dos puntos importantes sería la corresponsabilización, el mirar cómo repartimos las cargas, cómo los equipos lo entienden, cómo se acaba adaptando a su horario, el mirar la secuencialidad de las cargas de trabajo, porque sí que es verdad que un punto que perdemos es que no los vemos, ¿no? Dejamos de ver esas caras de agobiados, ¿no? Que pueden tener algunos, o dejamos de ver si nos estamos excediendo en en una carga de trabajo. Eso sí que se pierde un poco y lo tenemos que tener muy controlado en los equipos, ¿no? Igual que el tema que os comentaba de quién acaba siendo el referente en la distancia, y es algo que no tenemos controlado y esté consumiendo todo su tiempo. Tienen que ser todas las personas pues responsables de su carga de trabajo, igual que lo tenían que ser, ¿no? En la oficina, igual que la mayoría de equipos pues lo son. Después otro tema es el retorno y el reconocimiento, ¿no? Hacer seguimiento y de ese seguimiento dar visibilidad de los resultados, dar visibilidad de lo que está pasando. Es una época un poco complicada en el que los equipos necesitan más feedback todavía del que estaban teniendo, porque ellos mismos ponen en duda, lo estaré haciendo bien, están viendo lo que estoy haciendo, no lo están viendo, hasta cuándo vamos a tener este proceso, hasta cuándo no, ya vivimos fuera como sociedad en un mar de dudas, pues todo lo que podamos centrar, explicar al equipo, darle visibilidad, dar ese feedback y realizar ese seguimiento, pues es algo que los equipos agradecen mucho y que lleva a una gran implicación de los equipos. Y yo
estos son un poco los puntos que os quería explicar. Ahora, pues preguntar vosotros lo que queráis. Pues abrimos el turno de preguntas. Si lo queréis poner en el chat. Eso ya como os vaya mejor. O si no, si alguien se atreve. Yo, si queréis, mientras pensáis una pregunta, os digo una que suelen salir en otros webinars y una pregunta que está preocupando bastante a los equipos y bastante a los responsables de equipo, que es cómo mantener la cohesión en los equipos, ¿vale? Sobre todo en equipos grandes que ahora dejan de verse y que funcionaban mucho de ese salario emocional o de ese acompañamiento para funcionar en su puesto de trabajo, ¿vale? Que hay muchos equipos que la convivencia, ¿no? Hacía mucho y sus compañeros de trabajo pues eran su segunda familia y como la de todos y esto pues influía mucho en su día a día. Entonces, yo os aconsejaría que no dejáis de hacer dinámicas, que no sea un tema que descuidéis. Hay muchísimas dinámicas para hacer y que tampoco suponen mucho tiempo. Entonces, que no sea un tema que se descuide. A ver, tenemos una pregunta. ¿Cómo creéis que es el mejor acompañamiento al equipo que no tiene experiencia en el teletrabajo y la flexibilidad laboral? A ver, son dos temas diferentes. Uno el teletrabajo y otro la flexibilidad laboral, porque había compañías que esta flexibilidad laboral ya la tenían y compañías que no. Y las que no tenían ni una cosa ni la otra y se les juntan las dos, pues sí que es verdad que necesitan un buen acompañamiento. Pero el mejor acompañamiento que se le puede hacer a un equipo es, yo creo que hablando primero de la flexibilidad laboral, eh, que entiendan que trabajamos por objetivos, no tanto por tiempo, y preguntando cuáles son todas las necesidades que pueden tener. Ir acompañando una a una estas necesidades, pero preguntando bastante al equipo y teniendo en cuenta que se trabaja por objetivos. A ver, tenemos qué tipos de dinámicas recomiendas para dinamizar el equipo de trabajo. Yo lo que os diría con las dinámicas es que si lleváis equipos de trabajo, las empecéis a hacer vosotros, pero no os encarguéis de hacer todas las dinámicas. Porque si hacéis vosotros todas las dinámicas, os vais a cargar de un trabajo extra y que al final no implica. Las dinámicas pueden ser desde un vermut los viernes y algo breve hasta dinámicas que sean fuera del trabajo, igual que si van los compañeros a tomar una cerveza, pues, oye, clases online de hacer galletas o algo que haga un poco de cohesión de equipo. Y en el día a día, en las reuniones, podáis dedicar 5 minutitos a ver un vídeo, a realizar una pregunta. Pero eso, si miráis dinámicas de equipos, yo creo que funcionan bien todas, incluso de risoterapia, pero es simplemente que ellos tengan esa cohesión y que las preparen ellos. No, yo las que creo que funcionan muy bien son las de realizar pues meditación compartida, yoga compartido, un poquito fuera de lo que es el trabajo y el día a día. A equipos grandes pues les da otra alegría. Y simplemente tomar un café virtual una vez a la semana.
¿Qué buenas prácticas conoces de equipos virtuales a nivel relacional entre los miembros del equipo y con otros miembros de la compañía? Esto depende un poco también del software que se tenga, ¿no? De lo que esté implantado. Eh, por ejemplo, Teams pues está funcionando bastante bien como herramienta colaborativa. Lo que sí que considero que sería, pues, por práctica, hay otros que funcionan con Slack. Cada uno es el tener bien claros definidos los equipos y el publicitarlos y que la compañía tenga el cómo interactúa entre ellos. ¿Qué crees que va a pasar en el teletrabajo después del COVID? ¿Se mantendrá el estado actual o se volverá a lo de antes? Claro, nosotros pensamos que no se va a mantener el estado actual, pero que tampoco se va a volver nunca lo de antes, que va a ser un mix, ¿vale? Viendo que las empresas han visto que se puede llevar a cabo. Lo que pasa que como a veces en la vida pasan cosas tan sorprendentes, pues ya estamos viendo casos de empresas que no quieren contemplar el teletrabajo y que lo tienen como medida excepcional y que no quieren flexibilizar el horario y que quieren volver justo al estado que tenían antes. Pero lo lógico y lo que pensamos que va a pasar es que sea un mix, ¿vale? En realidad, sí que si ha venido para quedarse, pues todos los gestores de equipos y quienes estamos trabajando en teletrabajo, pensamos que sí. Y que preguntáis si ha servido para demostrar su eficacia a aquellas empresas que nos hacía. Sí, y hemos hablado con muchos clientes que están muy sorprendidos de cómo está funcionando y que llegan a sorprenderse, ¿no?, del grado de implicación y de responsabilidad que adquieren las personas cuando están en teletrabajo. Teniendo experiencias de teletrabajo creo que en Altran tenemos teletrabajo implantado hace dos o tres años. Cuando Isabel os decía, hasta desde 2016, yo creo que es cuando empezamos a tener experiencias de teletrabajo, porque llevo desde el 2004, ya una cosa de muchos años. Entonces, hemos visto que el teletrabajo es una clave para evitar la rotación y que es algo que todo el mundo aprecia, ¿no? Cuando te ofrecen teletrabajo, el tener la oportunidad, si vives muy lejos, si tienes un horario que te permite conciliar más, la gente que estudia pues lo aprecia mucho, pero en la mayoría de equipos los propios compañeros veían un poco desde la distancia al que hacía teletrabajo. Y un poco como que a veces al principio cuando lo empiezas a implantar como que molesta que alguien haga teletrabajo, que parece que va a ser un retrabajo y ahora como me envía las cosas y ahora lo tengo que llamar. Después cuando los equipos se acostumbran y con el día a día van adquiriendo una dinámica y si tienen un flujo de trabajo claro, nadie se da tampoco cuenta de que uno está teletrabajando y el otro no. Nosotros, por ejemplo, llevamos mucho tiempo conviviendo con equipos mixtos. Lo único que sí, cuando vuelva la normalidad y los equipos realicen teletrabajo, se va a tener que trabajar más en estas dinámicas porque mantener el teletrabajo de todos durante mucho tiempo y no perder la cohesión de los equipos va a ser algo difícil. Yo es el reto que me planteo como más complicado porque ahora llevamos un mes y medio sin vernos, pero cuando llevemos un año
si nos han ido haciendo estas dinámicas y nos ha ido mimando lo suficiente la cohesión grupal, trabajarán completos desconocidos. Y otro tema que esto no habéis preguntado, pero la gente también se plantea como complicado es qué pasa con las nuevas incorporaciones que se tienen que formar, que tienen que hacer a veces shadowing con personas en teletrabajo. Entonces, los procesos pues tendrán que estar muy claros, pero quizá entran compañeros que nunca han conocido de forma presencial a los compañeros anteriores que ya formaban parte del equipo. Entonces, el hacer ese vínculo va a ser algo poquito no complicado ni imposible, pero sí en el que tendremos que trabajar más. A ver, preguntáis, ¿cómo ves el teletrabajo como valor diferencial para la captación de talento para las empresas? Pues fundamental. Fundamental, y esto lo hemos visto bastante con la generación millennial, ¿vale? Que la generación millennial está bastante cómoda trabajando desde casa. Esto hemos visto que hay mucha solicitud y que se valora mucho, y después con quien quiera conciliar su vida laboral. Nosotros que ya lo llevábamos implantando unos años y que en los procesos de selección ya lo proponíamos, sí que está siendo un hecho diferencial, sí que se está valorando mucho en la captación de talento. Sí, sí, se está valorando muy positivamente. ¿Qué más tenéis? ¿Tenéis alguna pregunta más? En otras sesiones me han pedido recomendar herramientas y yo la verdad es que no recomiendo ninguna porque yo utilizo las que hay y acompañamos en implantaciones y nos da un poco igual. Sí que es verdad, pues que datos, pues yo estoy más acostumbrada a trabajar pues en Power BI, pero es porque te entran pues más implantada, pero que sea la mejor, ¿no? Cada uno tiene sus herramientas como más habituales, o Teams, pues está viendo que tiene mucha utilidad como herramienta colaborativa y, y que está muy integrada con Office, pero bueno, que yo creo que cada empresa lo que tenga. Esto no... Pues no tenemos ninguna más. Isabel, ¿tú tienes alguna que te veo en cámara? Bueno, yo quería invitar a la gente a ver si hacía la última pregunta, si hay alguna duda que hay quedado por ahí. Yo por curiosidad, lo que sí que me gustaría es que, sí, a ver si nos puedes contar, es un poco luego cómo se evalúa el trabajo, lo que comentabas tú antes, ¿no? Hay herramientas también Sí, para valorar un sí, poco. sí, sí que es un tema importante y además que preocupa incluso a las personas del equipo, ¿eh? Y esta duda incluso personas de los equipos nos la han repetido bastante. El cómo me vais a valorar, me va a frenar el no verme para una promoción. Claro, ahí es donde Eh, voy. cómo me van a valorar, pero en definitiva, ¿cómo valorábamos antes? Antes leíamos todo lo que una persona escribía. No, claro que no. No, Por eso, antes, ¿qué hacíamos antes? Pues ver quizá a la persona más rato en la oficina, nos puede variar eso, y quizá que estuviera más rato en la oficina no era un aspecto relevante. Entonces, yo creo que lo importante es poner pues indicadores que irán ligados a la actividad, ¿no? Indicadores de tiempo, bueno, indicadores de objetivos muy errores. claros, supongo que también. Exacto. Objetivos Medibles, al final muy, medibles. sí, es ver qué indicador vamos a poner para medir y para monitorizar aquella actividad. A ver, tenemos por aquí Sí, otra hoy seguimos. pregunta. Lo que ahora comentas para mí es clave, la presencialidad creo que deberá tener unas rutinas mínimas
No sé si tenéis algún tipo de experiencia de fracaso del sistema no presencial. Sí, sí que tenemos alguna experiencia de fracaso de la no presencialidad, no en cuanto a cohesión, sino en cuanto a retrabajo. ¿Vale? Sí que nos encontramos sobre todo en equipos que empezaban a funcionar de manera no presencial, que no actualizaban la documentación en entornos compartidos. Algo que suele pasar bastante es que cada uno va actualizando su documentación y se acaba perdiendo la homogeneidad o va difiriendo y que sí, ¿qué versión tenías tú? Ahora yo tengo esta. Por eso es muy importante la gestión de los contenidos. Hoy, Influence, él tenga, pero la gestión del contenido es bastante Bueno, y la importante. estructura, ¿no? Al final tener todos los documentos muy Sí, estructurados, sí, revisiones, control. claro, una indexación clara y que seamos conscientes de ello, que no pensemos, pues ya lo haré. Ahora hay varios softwares que nos permiten un gran control de las versiones y trabajar compartiendo documentos y escribiendo y viendo lo que escribe otro. Pero Claro. sí que ha sido un punto difícil en algunos equipos que se llevaban el material a casa, después lo traían, eso sí que es complicado. A ver, tenemos riesgo del que el equipo se diluya en el teletrabajo y potenciar team building, sí. La verdad es que sí que tenemos riesgo de que el equipo se diluya si no cuidamos mucho esa cohesión. Yo actualmente es una de mis mayores preocupaciones. Una vez superado todo lo otro, eh, ahora que vemos que esto va para muy largo y que en definitiva se va a quedar, es una de las mayores preocupaciones. Entonces, se tiene que avivar el team building, como comentas, y se tiene que mirar cómo están los compañeros, porque nosotros estamos viviendo ¿verdad? Y crear pues figuras internas pues de tutores, por ejemplo, en el equipo para quien es nuevo y de acompañamiento, crear eventos, porque sí que es un poco dentro de los equipos, pues siempre hay quien tenga más relación y quizá la relación la vas manteniendo con esa persona, pero no con todo el equipo en general. Entonces, en equipos muy grandes, como por ejemplo pues unas 30 personas, que si no vamos haciendo dinámicas, ¿vale? Nosotros estamos haciendo unas dinámicas pues extra laborales, pero sí que crea más unión. ¿Es conveniente convocar con cierto tiempo reuniones presenciales? Sí, y es un tema que la periodicidad, o sea, el recomendable, sí. Y en grupos que siempre trabajan en teletrabajo, les es necesario. La periodicidad es un tema más complicado si el equipo está disperso, porque claro, el teletrabajo a veces lleva a que ya no estemos tampoco en la misma ciudad. Entonces, puede ser complicado esa presencialidad. Entonces, ideal, pues una vez a la semana, pero si no se puede porque dificulta y porque puedes tener turnos, pues 2 veces al mes, reuniones de seguimiento. Puede, no se puede, porque hay equipos que no se pueden, que se puede, están incluso en países diferentes, realizar reuniones y dinámicas que no estén tan basadas en la actividad, sino que sean más de trabajo en equipo. Pero sí que va a ser necesario bueno, o recomendable, ¿no? Necesario, pues al final uno se adapta a lo que pueda, pero nosotros sí que lo vemos algo recomendable para mantener, pues formará parte de nuestra rutina
de teletrabajo. Los equipos que tenemos que llevan más tiempo teletrabajando acostumbran a verse una vez a la semana, en una reunión semanal en presencial. Si algún miembro no puede venir, pues lo conectan. Si estáis empezando, pues oye, pues suerte con ellos. Y al final es algo muy, muy agradecido porque es algo que tiene grandes resultados. No sé, yo creo que todos otro punto que sí que se debe de mirar es si esto va un poco para largo, ¿no? Es que todo el mundo pues un poco tenga en casa todo lo que tiene que tener, ¿no? Que estamos viendo que hay gente que quizá tiene conexiones pues débiles y en estos puntos pues la empresa tiene que mirar un poco cómo ayuda a conseguirlo, porque si no acaba dificultando el trabajo. Bueno, pues no sé, si tenéis alguna más, si no, creo que Isabel os enviará, Sí, os voy, mañana exacto, os correo. voy a mandar la presentación y también una encuesta de satisfacción para que nos digáis si os ha gustado y qué otras sesiones os gustaría participar. Gracias a todos por asistir y sobre todo gracias a ti, Vanessa. Ha sido una presentación Nosotros. muy interesante. Creo que todos hemos aprendido un montón de cosas. Pues Perfecto. si se os ocurre alguna duda más, me la podéis Sí, la hacer podéis. llegar, ¿eh? Sí, así después en casa, bueno, en casa ya estáis en casa, o sea, sirve el de en casa. Dentro de un ratito. Si después dentro de un ratito se os ocurre alguna otra, pues me la podéis hacer llegar. Ya os Perfecto. empezáis a ver. Genial. Pues un placer. Gracias a todos por venir y hasta la próxima.